Buenos días, tengan todos ustedes. Este domingo continuamos adentrándonos en el tiempo ordinario del calendario litúrgico y estamos acompañando a Jesús en su recorrido hacia su obra. Y en este tiempo se está construyendo su iglesia, preparándose para el futuro reino de Dios. Y bien, hoy tenemos una celebración y el tema que tenemos para esta semana es Cuando Dios se acerca. Y nuestro sermón de hoy se titula En casa con Jesús. Está sustentado en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versos del 1 al 13. Y vamos a ver en esta escritura dos historias entrelazadas. Primeramente, el rechazo que tuvo Jesús en su ciudad natal, Nazaret, cuando llegó a predicar ahí. Y después, un preludio de la obra de la iglesia, que fue la predicación a otros pueblos. Y bien, vamos a iniciar. Al analizar la escritura de hoy, nos lleva a considerar cómo debemos estar en casa con Jesús. ¿No te has preguntado eso? ¿O cuál es la postura adecuada para estar en la presencia de Jesús? Pues bien, si Él es quien dice ser, no podemos relacionarnos con Él de la misma manera que nos relacionamos con cualquier otra persona. Pero vayamos a la escritura primero. Comencemos con la primera parte. Marcos 6, versos del 1 al 6, que dice así. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. ¿Qué te parece esta primera parte? Aquí, si lo vemos bien, nos damos cuenta de que Jesús está de regreso en casa con sus familiares, pero ellos no están en casa con él. Qué curioso, ¿verdad? Qué paradoja. Sorprendentemente, aquellos que nosotros asumiríamos que serían los más receptivos a las palabras de Jesús son los que lo rechazan. Quedaron asombrados no de sus palabras ni de sus obras, sino de que vinieran de Jesús, el que creció en su vecindario. Parece que el obstáculo para que recibieran sus enseñanzas era el hecho de que pensaban que sabían quién era él. Y en su estado de asombro hicieron preguntas de dónde, qué y cómo, pero nunca hicieron honestamente la pregunta más importante: ¿quién? Y para ellos esta cuestión estaba resuelta. Jesús fue uno de ellos. Además, la forma en que la gente de su ciudad natal se burló diciendo, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Es un comentario especialmente despectivo. Es que excluir cualquier referencia a José habría sido un desaire y un insulto intencional en la sociedad judía. Y puede ser una referencia a la aparente concepción ilegítima de Jesús, porque los otros evangelistas, Mateo y Lucas, preguntaron si Jesús era el hijo del carpintero José.
Pero Marcos, como ya lo leímos, decidió incluir esta misma pregunta, ¿sí? Sobre el linaje de Jesús desde su madre, para que se ajustara al propósito de su evangelio de describir a Jesús como completamente humano, con todas las insinuaciones humillantes incurridas por el hecho, óiganlo bien, por el hecho de haber elegido ser un ser humano. ¿Qué te parece, hermano? Bueno, parece que los oídos de esta gente del pueblo están atentos a los chismes locales que a las palabras de Jesús. Y al igual que estar obsesionados con los medios de comunicación actuales, algunos preferimos escuchar malas noticias que buenas, ya sea que sepamos si son ciertas o no. Y bueno, estas personas preferirían aferrarse a sus propias conclusiones sobre quién era él en lugar de confiar en las propias palabras de Jesús. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a hacer una observación en dos de sus preguntas porque puede arrojarnos luz sobre su vacilación a la hora de aceptar a Jesús por quien Él es. ¿Te acuerdas que lo leímos? Preguntan, ¿de dónde sacó tales cosas? Y la otra pregunta, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? Bueno, ambas preguntas apuntan a la fuente de las enseñanzas de Jesús, claro. Saben que Jesús recibe sus palabras de alguna parte, pero no saben de dónde. Pero como están tan asombrados por sus enseñanzas, es seguro decir que saben de dónde no obtuvo sus enseñanzas. Eso sí, ¿verdad? Y claramente no las obtuvo de su ciudad natal. No, los lugareños no pueden hacer ningún reclamo sobre el ascenso de Jesús a la fama. No pueden sentarse y decir, este es mi hijo, le enseñé todo lo que sabe. No, ¿te das cuenta? Ahora, como Jesús no recibió sus enseñanzas de ellos, pues no estaban dispuestos a recibir nada de él, ¿no te parece? No estaban en condiciones de recibir. De hecho, Marcos nos hace saber que y se escandalizaban a causa de él. Y parece que su orgullo está ofendido. ¿Y no es esto lo que nos impide recibir también a nosotros las palabras de Jesús? Fíjate bien. No ofendemos también cuando Jesús enseña algo que es ajeno a cualquier cosa que enseñaríamos nosotros. Ahora, ¿quién se cree Jesús que es? ¿Dios? ¿O algo así? Bueno, quizá pensamos que Jesús debería consultarnos antes de abrir la boca, ¿no te parece? Después de todo, sabemos lo que es realmente cierto. Qué gorda. Y llegamos al punto de la cuestión que nos cae como agua fría. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a analizar su tercera pregunta. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Bueno, este es un desafío, porque si no sabemos cómo se realizan obras poderosas, entonces nuestra confianza en Él sigue siendo cuestionable, ¿no te parece? Esta pregunta parece afirmar que Jesús necesita demostrarse a sí mismo o explicarse ante su ciudad natal, porque las preguntas de cómo nos dan una sensación de control. Y si sabemos cómo funciona algo, entonces podemos controlarlo, ¿no te parece? Ahora, de esta manera, su pueblo natal, Nazaret, no tiene por qué confiar en las obras de Jesús. Pueden permanecer como jueces sobre él, independientemente de lo que haga. Y en última instancia, hermanos, las tres preguntas sirven como un rechazo de quién es Jesús como la palabra de Dios. Y no pueden recibir nada de lo que Él tiene para ofrecer a ellos y a nosotros. Pues bien, ahora, como resultado de su rechazo, en su viaje de regreso a casa, Jesús solo tiene unas pocas palabras descriptivas para compartir con ellos. Y básicamente lo sabenlo todo, no pueden recibir lo que no saben. ¿Qué te parece? Además, Marcos nos deja saber que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto algunas curaciones de enfermos. Y esto, hermanos, también puede ser una pista de lo que obstaculizaba a todos los demás. ¿Sabes por qué? Porque la enfermedad tiene una manera de hacerse más receptiva a las palabras de otra persona que una salud vibrante, ¿no te parece? Y es que son los sanos, los que no ven la necesidad de depender de otro.
¿Sabes por qué? Porque la enfermedad suele ser una protección contra la autosuficiencia. Bueno, al fin, la falta de obras poderosas de Jesús en su ciudad natal no fue porque Jesús rechazara a Nazaret, no, sino que es una consecuencia de que Nazaret rechaza a Jesús. Y su rechazo hacia él se debió a su incredulidad. Óiganlo bien. Incluso quedó asombrado de su incredulidad. Hermanos, su ciudad natal no podía confiar en que Jesús fuera quien decía ser. Y no podían confiar en sus palabras ni en sus obras. Y es, hermanos, es una incredulidad que te impide a ti recibir al Señor. Y no recibirás de alguien en quien no confías. Pero, sin embargo, Jesús es quien recibe todas las cosas de su Padre, sus palabras y sus obras. Y no hace nada por sí solo, no. Él confía en el Padre en todas las cosas. Y por tanto, hermanos, todo lo que recibe de Él. ¿Te parece? Así que Jesús nos muestra en su propia postura ante el Padre cómo debemos estar en casa con Jesús. ¿Cómo? Debemos ser receptores de su gracia. Debemos confiar en Él y así recibir sus palabras y obras en nuestras vidas. ¿Te entiendes? Y la mejor manera de sentirse como en casa con un dador que es ser un receptor. Y la mejor manera de estar en casa con alguien de confianza, pues es confiar. Así que cuando Nazaret lo rechazó de una manera muy real, estaban rechazando su hogar. Es que Jesús es a donde pertenecemos y en Él hay sanación y palabras de vida. Y lo rechazamos bajo nuestra propia responsabilidad. Si te das cuenta, el rechazo de Nazaret no impidió que Jesús continuara enseñando, porque Marcos concluye el episodio diciéndonos, Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Y eso los de Nazaret no lo pudieron evitar. Él está en el pueblo en el que te encuentras hoy tú. En este momento, escuchando sus enseñanzas, Él está buscando a quienes lo recibirán. Él te está llamando a confiar en Él. Y en esta confianza, hermano, tú también puedes recibir las palabras sanadoras y de vida que Él da. Y entonces, si entendiste, hemos establecido una postura adecuada para estar en casa con Jesús y con su Padre. Y probablemente podamos ver más fácilmente lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Veamos la segunda parte de nuestra escritura de hoy, Marcos 6 del 7 al 13, que nos dice así. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Amén. Como te has dado cuenta, Jesús envía a los 12 a hacer exactamente lo que Él ha estado haciendo. ¿Qué ha estado haciendo Jesús? Proclamar el Evangelio en palabra y en obra. Y no deben hacerlo por sus propios medios, óyelo bien. Jesús les da autoridad para hacerlo. Y esa es la postura que nos lanza a nosotros al ministerio. Y lo mismo ocurre con nosotros. Solo podemos dar lo que primero hemos recibido. Hermanos, hoy leemos el Evangelio de Marcos porque Él recibió las palabras de Cristo y nos las transmite a nosotros para que las recibiéramos también. Y hermanos, esta historia alude al futuro ministerio de la iglesia primitiva.
¿Qué te parece? Así que, hermano, la postura de confiar y recibir se refleja en el encargo de Jesús a los discípulos, que les dijo, no deben llevar nada excepto un bastón. ¿Por qué crees que deberían llevar solamente un bastón? Porque no deben depender de su propia comida, dinero o bolsas para llevar todo esto, no. Esto los coloca en una postura de recibir a cada paso del camino de su viaje. Y curiosamente, lo único que les permite llevar es un bastón, porque esto es para recordarles en cada paso del camino que deben apoyarse en algo más que en sus propias fuerzas. ¿Y sabes qué, hermano? El Señor es su bastón y es nuestro bastón. ¿Qué te parece? Además, les dice que respondan de la misma manera que lo hizo en Nazaret al ser rechazado. ¿Te acuerdas? Si en algún lugar no los reciben, sigan adelante y ni siquiera lleven consigo el peso del polvo de ellos en sus sandalias. ¿Qué te parece? Ahora, hermanos, no permitamos que nuestro propio orgullo convierta su rechazo en un obstáculo para compartir las buenas nuevas. No, no. Debemos buscar a aquellos que están en posición de recibir. De lo contrario, simplemente estamos perdiendo el tiempo. ¿No te parece? Como resultado de recibir el encargo de Jesús, óiganlo bien, también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Ahora, yo creo que Marcos usa la palabra muchos dos veces a propósito, si no vamos a ver, porque son muchos, óyelo bien, son muchos los que el Padre ha preparado para recibir el Evangelio y es a aquellos a quienes vamos, no a los que aún no están listos para escuchar el Evangelio, no. Y a medida que avanzamos, hermanos, lo hacemos como receptores de la gracia de Dios, confiando en Él en cada momento. Y si somos rechazados, bueno, eso es lo único que no tenemos que recibir, ¿no te parece? Pues bien, ¿qué te ha parecido esta enseñanza tan profunda y hermosa de nuestro Señor? Bueno, demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje que nos das, por esta enseñanza tan profunda que nos das y cómo nos enseñas a estar en casa contigo. Gracias por compartir tu presencia en nuestras vidas. Gracias por invitarnos a tu casa y poder disfrutar de tu presencia con las manos vacías para recibir lo que tú nos tienes preparado, para recibir tu gracia en todo su esplendor y de esa manera poder compartirla con los demás, porque lo que nos das es lo que podemos compartir. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús te adoramos, te damos gloria y honra y alabanza en la presencia del Espíritu Santo. Amén.